Esto, Wow. esto debió haber pertenecido a un samurái. ¿Sabe se imagina lo que es? Es una cosa que se llevaba aquí tú sabes, los samuráis usaban Sí, cinto, claro. ¿no? Entonces le ponían dentro, tenían un depósito de tinta que cuando iban a escribir, pues lo echaban aquí, ¿ves? Y entonces aquí mismo estaba el pincel con que escribían. Es un artefacto, sí, muy particular y Pero ¿De qué llevaban. está hecho? ¿De qué es metal? metal, evidentemente es metal. ¿Cobre o...? Él lo compró en pues no lo sé, alguna aleación, supongo. Lo compró en un negocio, una casa de esta de venta de cosas antiguas Claro, es como de una, Tokio. es como una máscara o Sí, Es un dragón. efectivamente. un dragón. Es un Claro. dragón. Sí, entonces claro, ¿Dónde lo tengo? para un japonés Fuego, el fuego. regalar una cosa así, pues es una cosa muy, muy particular, ¿no? Y este señor, ¿sabes? Se dedicaba a la obra, el que vino, que regaló esto, se dedicaba al estudio de la obra de San Juan de la Cruz Ostras, y a la traducción de la obra de San Juan de la Cruz y Santa Teresa, que son, bueno, para mí, figuras interesantísimas. totalmente de acuerdo. Sí, cómo no. Bonito. Pues sí. Y luego esto perteneció, bueno, esto no Agua con perteneció, pero es. agua con café. Yo no, ¿Agua? de momento. ¿No? Quizá un poquito sí, pero creo que más quizá Gustavo que... Esto es una flauta del estilo de las que usaba el poeta Matsu Basho. Hola. que Entonces, es como una ocarina. se toca así, ¿no? Entonces, esta la traje de Mie. Sí, fui ahí a un evento de los ninjas y que habían venido a un evento aquí Hay que ponerlo aquí que salga. habían venido antes a un evento aquí, entonces ahí nos encontramos y, y nos conocimos y después me invitaron. Yo había presentado en ese evento de Valencia una ponencia sobre los ninjas y, y los samuráis. Y a ellos les interesó y entonces después me invitaron a un evento que se celebró en Mie, que era la madre, la patria de los samuráis. Una ciudad que se llama Tsu. Sí, muy interesante, en el sur de Japón. Y entonces ahí fue porque Mazo Basso era de esa zona y frecuentó esa zona, estuve haciendo recorrido yo aprovechando por los lugares donde estuvo Mazo Basso. O sea que los que Y refieren alguna los vez pueden libros ir, está por allí, es aquella zona. si alguna vez pueden ir, vale la pena, por eso todo está muy bien organizado, entonces se puede hacer un recorrido sobre la vida de Mazo Basso, recorrer el lugar donde nació, la casa incluso. Bueno, es una figura de adoración allí. Sí, sí, me imagino. Sí. Entonces, bueno, para mí, yo había conocido la obra de este hombre a través de las traducciones de Octavio Paz, Ajá. primero en español, ¿no? Y después, bueno, ya tuve la suerte de aprender el japonés y eso fue realmente fantástico y la relación con el budismo es estrecha, ¿no? Y se da de una manera muy fluida en él, entre poesía y religión, ¿no? Todo muy creativo, muy hermoso. La obra de Basho es inspiradora. Bueno, Pues sí, casi ya hemos empezado la entrevista o la charla. De hecho, la idea era un poco pues, presentar al profesor Gustavo Pita. bueno, qué decir, muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes, que son figuras para nosotros muy apreciadas, amigos muy apreciados, y luego, bueno, de poder hablar de estos temas en la medida en que uno, bueno, le ha tocado la suerte de entrar en ese mundo, porque eso fue algo que yo no pedí. ¿Mm? Eso evidentemente me tocó, no sé por qué. Hay misterio, pienso yo. Yo creo que hay misterio porque jamás en mi vida pensé nunca ir a Japón, ni mucho menos que me tocara estar entre los budistas zen.
Incluso te voy a confesar algo, cuando yo estuve en Japón con una beca de la Japan Foundation en el año 93, era la segunda vez que iba a Japón en ese año, una cosa rara también. Había ido primero por una beca de la Fundación Japón también, pero para un curso intensivo de cultura japonesa e idioma japonés, que fue en abril. Imagínense ustedes la primavera de Japón, que se llena de cerezos en flor. Hicimos un recorrido en el Shinkansen, esta línea troncal, que no sé si han estado en Japón. Yo sí, una vez. Bueno, sí que es fui un en el tren que va a toda velocidad de un sí, extremo a otro. Entonces, nada, nos llevaron por todo Japón, imagínate, en abril, para que fuéramos viendo los cerezos en flor. Había paisajes que tenían lluvia, había paisajes que tenían nieve, pero todo estaba florecido, una cosa realmente maravillosa, ¿no? Y, y eso fue una oportunidad única. Y ahí yo aproveché, y sabiendo que existía una universidad donde impartía clases un discípulo de Nishida Kitaro, que era el profesor Ueda Shizutero, pues aproveché para ir a la universidad esa, que era la Universidad Hanazono de Kioto, una universidad, bueno, una de las tantas de Japón, pero que yo ignorante de todo esto, de que era la universidad, que tenía que ver con el budismo zen, Rinzai, totalmente ignorante. Usted, antes de este viaje a Japón, ¿a qué se dedicaba usted? Yo era profesor del Instituto Superior de Arte de La Habana. Y ahí impartía historia de la filosofía. O sea, cuando yo me gradué de la URSS, que me gradué de Leningrado, que era como se llamaba entonces San Petersburgo. Claro, aquí tenemos una fase previa que es tan interesante como la posterior. Quizá podríamos empezar por el principio. ¿Cómo fue que usted se graduó en Leningrado? Para mí era una cosa muy interesante, porque además lo que yo estudié ahí, lo que escogí para estudiar, tenía mucho que ver con todo este tema del Zen y bueno, no directamente, pero el tema que escogí desde el tercer año de la carrera era un problema que siempre me intrigó, que era el origen y la esencia de la conciencia humana. Y entonces mi tutor era un hombre que era biólogo y era filósofo, y había estudiado desde el punto de vista biológico el proceso de la llamada antroposociogénesis. Entonces ese fue mi tutor y a partir de ahí yo empecé a penetrar en el tema este de la conciencia, y que siempre me intrigó porque mi familia, como familia de inmigrantes y con muchos traumas familiares, porque mi abuela fue una mujer revolucionaria en su época que rompió con el marido y lo dejó plantado y se llevó a mi mamá y dejó a los otros dos hermanos aquí y se la llevó para Cuba y ella la crió allá con miles de trabajos. Y bueno, pero todo esto fue, para mi mamá siempre fue un trauma en su vida, y todos esos traumas familiares se heredan porque la conciencia tiene su propio código genético, ¿verdad? Y entonces todo eso estaba pesando y contradicciones internas a las cuales yo no hallaba explicación, y todo este fenómeno que después habla Freud del yo atrapado con sus principios de realidad entre la esfera esa de la abolición, el I, ¿no? Y el ego, el superego, ¿no? Entonces, eso siempre fue algo que bullía en mí, ¿no? Y por eso para mí, cuando tuve la menor oportunidad, decidí empezar a indagar ese tema del origen y la esencia de la conciencia, ¿no? Y bueno, ya ese fue mi primer paso, que fue allí en el medio de aquella ciudad, que era la ciudad de Los Ares, de la cual en los 5 años de la carrera que hice allí, jamás salí, porque además nunca sentí el deseo de ir a otra parte, porque había tanto que ver. Era la tierra de Dostoyevsky, ¿entiendes? Y ahí había un buen amigo que era un tipo genial, que ahora es profesor de la Universidad de Lisboa,
Manuel José Simões Loureiro. Iba por la vía del Partido Comunista. Y era un tipo brillante, es un tipo brillantísimo. Después se dedicó a los problemas filosóficos de la lógica. Y bueno, ahora está metido en cosas de filosofía de la computación y cosas. Un tipo inteligentísimo. Y entonces él era muy despierto. Y yo, como venía del área socialista, era mucho más ¿cómo decir? Disciplinado, ¿no? Pero este que venía de otro mundo, pues tenía una visión más abierta. Claro, era del Partido Comunista, porque de otra manera no hubiera podido llegar a... Pero de todas maneras se había creado en Portugal, imagínense. Y entonces él me ayudó en muchas cosas, me ayudó a crecer espiritualmente y a meterme en lugares, por ejemplo, las tiendas de la Viriosca, donde vendían productos para extranjeros, que eso era como entrar a una embajada, porque allí solo podía entrar el que tenía dólares. Y entonces, bueno, vamos conmigo, y me llevaba a comer en la mesa sueca de un hotel que habían abierto recientemente allí, y cosas así. Entonces, por él conocí que había un museo Dostoyevsky, que estaba donde Dostoyevsky había vivido, en el último apartamento donde vivió, y, y allí ponían cine por la mañana. En los bajos del museo habían hecho una sala de cine y ponían las películas de Dostoyevsky. Y allá íbamos de vez en cuando a partir de que él me lo dijo, ¿no? Pero bueno, yo le digo, en medio de aquella ciudad con tantos museos interesantísimos, el escenario de la Revolución de Octubre, pues aquello había que verlo. Yo todo el tiempo que estuve allí visité cuanto museo pude, porque además eran todos baratísimos. Al Hermitage no sé cuántas veces he ido, al Palacio de Invierno. Pero he visto todos los museos prácticamente que hay allí. El Museo Mendeleev, que estaba en mi propia universidad, donde había vivido este descubridor de la tabla periódica de los elementos, y estaba a unos pasos de la Facultad de Filosofía. El Museo de Iván Petrovich Pavlov, que a mí me interesaba particularmente por el tema de la conciencia, porque había en el primer curso de la carrera, en el primer año, había tenido que estudiar con una profesora de la Facultad de Biología neurofisiología de la actividad nerviosa superior. Era una de las asignaturas. Y entonces, y así, es que allí había museos interesantísimos. El Museo de Cosas Raras que había inaugurado el propio Pedro el Grande, que fue el fundador de la ciudad. Y una figura interesantísima, este Pedro el Grande, ¿no? Nada, eso para mí fue algo deslumbrante. Cuando yo llegué a aquella ciudad, que tuve la suerte de llegar en un día soleado, allí que llueve tanto, ¿no? Y con todas aquellas cúpulas brillando, y empecé a ver todos aquellos puentes y aquella organización que después comprendí que era la organización que le había dado la ilustración a sus ciudades, ¿verdad? Porque Pedro era un racionalista por excelencia, del tipo de los tiranos ilustrados, esto como Carlos III, por ejemplo. Y luego Catalina, que era una mujer alemana y que era admiradora de Pedro, pues siguió esa misma línea. Una mujer genial también. Y nada, yo decidí que no iba a salir más de allí, que yo quería ver aquello de cabo a rabo y aproveché y lo vi todo. ¿Y usted el ruso lo hablaba ya antes de llegar a...? Bueno, estudié un año en la preparatoria, era un curso intensivo que teníamos que dar matemática en ruso. Para los de la carrera de filosofía, la matemática era imprescindible, matemática superior. Luego había que dar historia de la literatura rusa. Había que dar historia de la geografía de la URSS. Perdón, había que estudiar geografía de la URSS. Había que estudiar idioma ruso, porque si no, no te podías graduar de... Pero quiero decir que además del propio idioma, había otras asignaturas que estaban dirigidas a complementar tu formación antes de llegar a la URSS culturalmente.
Eso fue un año intensivo en el que la salud se me quebrantó. Este, estaba la preparatoria en las afueras de la ciudad, bueno, estaba lejos de donde yo vivía y el transporte no funcionaba bien, como ha sido un problema típico del socialismo en Cuba, sobre todo por el tema del combustible, ¿no? Entonces había días de eso que tenía que caminar cada día para llegar a donde estaba la preparatoria y luego para volver a la casa. Prácticamente no dormía nada y yo tendría 17, 18 años. Entonces nada, yo llegué a Leningrado agotado. Y te voy a confesar, en el primer año de la carrera y en el segundo yo pensé que me iba a morir y que no iba a volver a ver a mi familia. Eso fue yo diría que fue mi primer encuentro con la muerte, ¿eh? Porque llegó un momento en que pensé seriamente que me iba a morir. De fatiga, de debilidad, de no ver el sol. Del arrastre que tenía, del esfuerzo que había hecho en la preparatoria y bueno, toda la tensión nerviosa que eso había implicado. Porque yo pude llegar a Leningrado porque tuve que destacarme de algún modo allí, ¿no? Y para poder de algún modo hacerme notar, pues tenía que sacar el máximo en todas las asignaturas. Y entonces así lo hice y bueno, comprendí, claro, el precio de eso, ¿no? Lo comprendí muy bien porque cuando estuve en el primer año de la carrera llegó un momento que me sentí mal, ¿eh? Porque yo les digo, los estudios ahí en el primer año de filosofía eran muy exigentes, muy exigentes. Había que dar asignaturas como esta, había que dar matemática superior, había que dar un curso de problemas filosóficos de la física contemporánea y cosas así que cualquiera diría que no tenían que ver directamente, porque estaban llamados a dar una base. Y el primer curso fue muy difícil para mí, muy difícil, sobre todo desde el punto de vista de haber llegado agotado. Entonces, bueno, desde el punto de vista de texto del budismo, sin que todavía yo pensara jamás en estudiar budismo, eso fue una experiencia que después fue fundamental para mí, porque era el tema de enfrentar la posibilidad de que todo es perecedero y yo mismo. Y eso era para mi mente muy difícil de entender con 17, 18 años que llegué ahí a la URSS. Entonces eso me marcó para toda la vida. Pensé que me iba a morir, lo pensé en más de una ocasión y, y yo creo que eso al final me inclinó a empezar a estudiar el problema de la mente, de su origen, ¿eh? ¿Qué relación tenía, por ejemplo, la conciencia con el origen del universo? Los filósofos hablan mucho de lo que se llama el principio antrópico y se preguntan si ya en la primera explosión, ese el llamado Big Bang, estaban dadas las bases para que ese universo que surgía se autoconociera a través de una parte suya. Entonces, ¿hubo entonces algún filósofo de referencia que le marcara? ¿O algún escritor de referencia? ¿Algún profesor? En el problema de la conciencia, es decir, cuando usted sí, allí, o sea, la Universidad de Leningrado era una universidad que tenía fama de disidente, porque era una universidad periférica, no estaba en la capital de la URSS, no era la Universidad de Moscú. Y entonces, pero al mismo tiempo, no era una ciudad, no era una universidad de provincia, era la universidad de la antigua capital. Entonces, como consecuencia de eso, en la Universidad de Leningrado y en la Facultad de Filosofía se reunían muchos profesores y profesoras que tenían una visión muy independiente, bastante alejada del poder, ¿no? Bueno, justo alejada del poder en la medida en que estaba Leningrado de Moscú, ¿no? Entonces, en ese sentido había profesores interesantísimos y los profesores que yo tenía, los más interesantes, eran todos de tendencia hegeliana. Eran todos de tendencia hegeliana y para mí, bueno, Hegel se convirtió en la figura más importante
de todos mis estudios ahí. O sea, un filósofo idealista, pero claro, para poder amar esas cosas tiene que haber alguien que te las transmita. Y ahí había gente que había tenido que pagar muy caro por el hecho de haber demostrado su admiración hacia Hegel, como el profesor Mailov, y Evgeny Semyonovich Linkov, que eran gente de esta que los metían en horarios nocturnos. Y yo supe de ellos por este amigo portugués, que me decía, ¿por qué no vamos a las clases nocturnas que tiene Linkov? Porque si no ibas a la universidad nocturna con los alumnos que eran trabajadores, después que tú habías terminado tus clases, nunca hubieras visto una clase de Linkov, porque estaba proscrito allí. Se le permitía enseñar en el curso para trabajadores. Y yo me enteré por el portugués, que sí se había enterado a tiempo, y él era el que me ilustraba en todo esto. Y entonces me guiaba, y yo iba a todo eso con mucho miedo, ¿no? Porque, uy, perdón. No pasa nada. Entonces, Hegel fue el pensador que todos adoramos. Y Hegel, bueno, estudiaba ese fenómeno de la mente de una manera muy particular. Y entonces, yo creo que fue para mí la figura clave ahí. Y bueno, a partir de Hegel, entonces empecé a ver también muchos aspectos muchas obras de Marx que también eran de interés, porque Marx había pasado la escuela hegeliana y los enfoques de Marx también variaban, pero había pensadores soviéticos que habían tenido que pagar. Por ejemplo, Eval Vasilievich Ilienkov, que terminó suicidándose porque le hicieron la vida imposible. Y a todas estas era un hombre que tenía una interpretación de la obra de Marx que era de las más inteligentes, pero alababa demasiado a Hegel. Y eso no gustaba al poder, no gustaba el departamento ideológico. Y parece que lo llevaron a una situación de resquebrajamiento nervioso, que en el año 79 aquel hombre, en la flor de sus fuerzas creativas, decidió cortarse las venas escuchando a Wagner, El crepúsculo de los dioses. Fue una muerte de esa muy sonada y fue un golpe muy duro para la filosofía soviética porque se perdió uno de los grandes intérpretes de la obra de Marx, que yo diría que por él se salva la obra de Marx, porque Ilienkov supo demostrar su actualidad y su vigencia, si se le veía sin dogmatismo y se indagaba en aquellos aspectos de su obra que lo emparentaban directamente con Hegel y que le permitían, bueno, pues mostrar a este Ilienkov toda la riqueza real que había allí en la obra de Marx. Por ejemplo, y en este sentido quiero mencionar a otro pensador también del ámbito marxista, que después se apartó, pero que es uno de los gigantes del pensamiento soviético por el cual se salva la obra de Marx, que fue Mamardashvili, o sea, un filósofo de origen georgiano, y que era el filósofo de estos dos señores que dirigían la escuela política de Moscú, era el maestro. Creo que usted lo cita en su... Exactamente, Merab Konstantinovich Mamardashvili era la escuela georgiana de filosofía y psicología, era de las más sólidas, era una escuela de sólida formación alemana. Ahí estaban estudiosos como Apolón Epifano de Sherodia y Usnadze, que era un psicólogo reconocido, y otros tantos, y una escuela de gran riqueza cultural, ¿no? Y en medio de todo eso se formó este pensador que
que era Merab Konstantinovich Mamardashvili, y que el que fue mi tutor a partir del tercer año de la carrera, Yuri Ivanovich Yefimov, pues me lo presentó en unos tonos que yo dije, yo tengo que empezar a estudiarlo, porque me dijo, ese es uno de los gigantes del pensamiento filosófico del siglo XX. Eso me lo dijo en el año 80 y sería el año 80 que me lo dijo. Mamardashvili murió en el 90. En una estación iba a coger un tren, creo que hacia Tbilisi, me parece, hacia Georgia, y le dio un infarto. Pero Mamardashvili estaba metido en medio de toda esa pugna que se armó después de la llamada perestroika, que tuvo que ver con el desafortunado desenlace de ese proceso, que le trajo la tragedia a mucha gente allí en Rusia. Entonces, Mamardashvili se vio en una situación en la que él había sido uno de los teóricos del cambio, pero que veía la situación en la que había caído Rusia, pero también su país, porque Georgia se vio atrapada por un grupo de oportunistas que en lugar de buscar lo que Mamardashvili hubiera querido, que era como una unión más fluida, ¿no?, pues buscaron una tensión con Rusia y una enemistad. Entonces para él eso fue un golpe muy duro y nada, como consecuencia de todo eso se murió Mamardashvili. Entonces bueno, pero ya le digo, ese es de hecho uno de los gigantes de ese pensamiento. Él estudió su obra desde que yo empecé a estudiarlo en el tercer año de la carrera, pues otra de las cosas que me movió sobre todo un artículo que tenía Mamardashvili que se llamaba Análisis Сознания в работах Marx, el análisis de la conciencia en los trabajos de Marx, donde él explicaba cómo el Capital podía ser releído en términos de la teoría de la conciencia que Marx tenía. Bueno, no voy a entrar en ese detalle, pero es un artículo profundo donde explica que detrás de todo ese capital hay también un estudio paralelo del modo en que la conciencia estudia la realidad, ¿no? Y en ese sentido era muy interesante. Para mí me fascinó. Y luego, claro, ya encontré, gracias a estos discípulos, obras, o estos discípulos me empezaron a... Yo establecí contacto con ellos estando en Kioto, ya con la secta Zen. Y me ayudó a contactar con ellos una amiga rusa que era traductora del Consejo de Estado y que viajaba mucho a Moscú y que sabía de mi interés en la obra de Mamardashvili. Entonces ella buscó a los discípulos. Resultó que entre sus conocidos había personas allegadas que eran discípulas de este filósofo. Y los primeros libros de Mamardashvili me llegaron a Kioto. ¿Entiendes? Bueno, es todo ese proceso que me llevó y que de pronto yo me vi en el año 1993 con una segunda beca de la Fundación Japón, pero ya para estudios de doctorado, en Kioto, y me tocó en un hotel, cuando llegué a Kioto, en un hotel que era de estilo tradicional japonés, se llamaba el Hanazo no Kaikan, y lo que me llamaba la atención era que, bueno, cuando me alojaron en una habitación que era de estilo japonés, yo acabado de llegar de La Habana, y con sus tatamis, y cuando abro la ventana el primer día por la mañana que me desperté, que llegué de noche, en el Shinkansen llegué a Kioto, desde Tokio, pues de pronto abro la ventana y me encuentro, ¿y esto qué es? Un cementerio. Había estado durmiendo al lado de un cementerio. Yo por la noche había soñado con monjes que se presentaban, porque
La noche anterior había estado bañándome en el baño, que era también tradicional japonés, y yo veía una serie de figuras calvas que llegaban, se quitaban el kimono, y decía, ¿pero dónde me he metido? Yo, a toda gente ignorante de que, claro, para estudiar la filosofía nicida, nada mejor que hacerlo en una universidad budista zen, ¿no? Y que no era raro que este señor Ueda Shizutero enseñara ahí en la Universidad de Hanazono. Y realmente eso fue una sorpresa para mí. Pues, ¿sabes? Que lo que quiero decir con esto es que a mí me tocó eso. Evidentemente me tocó. Yo lo más cercano que había hecho a ese tema, que me había indirectamente, ¿no?, también llevado a preguntarme muchas cosas. Yo diría que a preguntármelo de una manera totalmente inocente, porque no creo que yo haya reparado en serio en eso, es que yo empecé a hacer judo desde los 5 años. Y desde los 5 años hasta los 13. Entonces, claro, el judo es un arte marcial muy particular y yo tuve buenos profesores. Tuve primero un profesor chino y después tuve un profesor cubano, pero que se guiaba por el programa de la Kodokan. Y bueno, él a su manera nos introducía en, en, en la cuestión esta de la meditación, pero de manera muy sencilla, ¿no? Y en las clases había todo un ambiente disciplinario y él le ponía mucho peso a algo que en el Zen es importante, que es la kata, formas, ¿eh? El ceremonial, ¿eh? Que tiene su ritmo y tiene su belleza. Es una belleza que te llega por una vía integral a través de todo el cuerpo y que tú vives porque es como una danza. Yo tenía que hacer con un amigo del grupo, éramos cinta azul los dos de judo. Teníamos que hacer una kata que se llamaba Nage no Kata, que era una kata larga de técnicas de Nage-waza, o sea que se trabajaba de pie, Tachiwaza, y se proyectaba al contrario, pero todo eran movimientos coordinados de los dos, uke y tore, uke y tore. Y bueno, todo eso se hacía con un ritmo. ¿Eh? Y ahí en ese ritmo pues había belleza y había marcialidad también. Y eso te llega por una vía sinestésica, no es algo que te digan que te expliquen filosóficamente en términos de estética japonesa, no, es una cosa que tú vives. Y yo diría que eso fue una experiencia también para mí que me marcó y que después me permitió entender mucho en el budismo zen por, por las cosas que presenciaba en los retiros espirituales, en los sesshin, por la recitación de sutras, que es tan importante, y todo ese mundo de la belleza del zen, que es un mundo de incienso, de una belleza muy sencilla, delicada, de gran sobriedad. Entonces, eso me permitió integrarme y ya te digo, yo cuando llegué a la Universidad de Hanazu no era totalmente ignorante de eso, y yo la primera vez que fui a un sesshin de esto, un retiro espiritual, fue por pura disciplina y por respeto a la universidad y porque mi tutor me preguntó si hay un retiro espiritual, ¿usted desearía ir? A ver qué yo deseo. Le dije, sí, yo quiero ir, ¿no? Y la verdad que la primera vez que estuve en un retiro de eso, yo pensé, más rayos me parta, porque yo habré venido a esta cosa. O sea, yo lo que pensé fue, parece mentira, que eso fue lo que yo pensé. Cuando tenía que comer el desayuno, por ejemplo, en la mañana, y tenía que comer sobre los pies en un tatami duro, inmisericordiamente. Pero claro, al mismo tiempo que me dolían las piernas,
la sensibilidad captaba que se recitaban sutras y por vía subconsciente uno iba captando esa belleza que había en todo aquello, que yo en ese momento preciso era incapaz de asimilar. Luego cuando llegué a la casa, que tomé un baño y todo esto, llegué muerto, ¿eh? Y me dormí. Cuando me desperté, de pronto dije, me llegó todo eso. Y entonces yo dije, yo a partir de mañana voy a ir, porque ahí en la universidad había un sendo. Y yo voy a empezar a hacer meditación allí, porque yo quiero entender qué cosa es esto, ¿no? Nunca había estado ahí en ese mundo. Y a partir de ahí fue que empecé a meditar. Cada mañana iba a la meditación, que empezaba a las 8 de la mañana. Religiosamente aparecía allí un maestro zen que era eh, Hozumi Genshu. Es un maestro zen que vive todavía y que tiene, bueno, él ya está muy mayor, ¿no? Pero de vez en cuando da sus charlas en internet, ha estado por América Latina, me parece que por México. Y ese era el hombre que estaba ahí cada mañana para guiarnos en la meditación. Claro, el sendo aquel enorme de la Universidad de Hanazono estaba vacío prácticamente. Ahí aparecía gente que era del vecindario, aparecía un señor muy mayor, me parece que era de apellido Jarada o algo así, era de pelo blanco, o con una barbita, callado, entraba, bajito, llegaba, saludaba la imagen del Buda y ocupaba su lugar y se ponía a meditar. Y luego llegaba otra señora que debía haber de alguna empresa de ahí. Ella y alguno que otro más, pero del vecindario, ¿no? Y entonces, bueno, poco después aparecía Hozumi, cuyo apellido quería decir, por cierto, como acumulación de Dharma, ¿sabes? Entonces, y bueno, ahí se daba por los palitos, ¿no? Toc, 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 y empezaba la meditación. Y ya después terminaba la meditación, que duraría, yo creo que duraría como media hora aquello. Y luego al final cantaba Hanya Singyo. Maka Hanya Karamita Shingyo Kamji Zaibo Sagyo Jing Hanya Haramita Jisho Kengo Kaiku. Todo con el ritmo ese, ¿no? Y oí aquello, era impresionante. Y la primera vez que lo oí, la verdad que me impactó. Entonces, bueno, todas aquellas experiencias, dije yo a partir de mañana voy a hacerlo disciplinadamente y empecé a ir allí cada mañana. Y cuando no había, por alguna razón, la verdad que sentía la ausencia de aquella posibilidad de levantarme cada mañana, porque el día empezaba de manera totalmente diferente. Había algo que yo sacaba de allí que después me duraba durante todo el día. Y un buen día ese señor, el viejito bajito del pelito largo, se acercó a mí y me dijo así en dos o tres palabras, no, yo veo que usted es una persona muy interesada, ¿no le gustaría ir a un retiro espiritual? Bueno, era un retiro corto esto, ¿no le gustaría hacer una meditación un poco más larga? Y yo le dije, sí, sí, cómo no. Entonces me dijo, en el monasterio de Myoshinji hay un monasterio interior, un subtemplo, que, que tiene al abad Noritake Shuna, que es nuestro maestro.
Y entonces me dijo tal hora, tal, me parece que era los miércoles. Y yo fui como me dijo, claro, era todo con una solemnidad ya de templo zen. Y iban muchas más personas. Y había una fase de la meditación, porque cada templo zen, cada maestro tiene su propia creatividad y tiene su manera de enfocar el zen. Esa es parte de la creatividad del zen, ¿no? Y otra de las cosas que me impresionó y que me enamoró y que me determinó a seguir ahí con más énfasis en ese estudio, ¿no? Es que allí, en aquel lugar, había un momento de la meditación en que se salía al jardín japonés y se meditaba frente a las tumbas de los maestros que estaban enterrados allí. Eh, con el tiempo supe que el abad de ese templo había sido una de las grandes figuras del Zen del siglo XX, que fue Yamada Mumon, y Noritake Shunan pues había sido discípulo. Y supe también que en ese patio tan hermoso, pues ahí estaba una de las tumbas de Nishida Kitaro, el filósofo que yo había ido a estudiar ahí. Y bueno, eso de pronto se produjeron toda una serie de coincidencias rarísimas que tú comprendes que te tocan experiencias que tú mismo no sabes por qué te tocan a ti y que te hacen preguntarte si de algún modo eso no estaba acumulado en algún registro, en alguna parte, no sé, que ha ido guiando tus pasos y llevándote de la mano sin que tú te des cuenta. Y así, eso fue una experiencia que, bueno, que en el fondo para mí es misteriosa, ¿no? Porque sigue existiendo ese misterio para mí. Así que, bueno, eso yo creo que ha sido el inicio de todo este proceso que me ha llevado a mantener esas líneas y una me une al mundo ese de las artes marciales, porque fue una experiencia temprana, que es la del judo, con este profesor y mi padre que con una disciplina tremenda me llevaba, a veces yo a regañadientes iba. Pues yo era un niño, pero tener que ir a un grupo de judo 3 veces a la semana, eh, cuando llegabas de la escuela de pronto, vamos que tenemos que ir para el judo. Oh, Dios mío, hoy de nuevo, no se puede jugar, no, no, hoy vamos para el judo. Y así, bueno, yo al final empecé a amar todo aquello, ¿eh? Empecé a amar aquello mismo del judo porque por ahí me llegó la belleza y todo. Yo no sé si en la persistencia de mi padre había algo también kármico, pero el caso es que el, el apetito llega durante la comida, como dice, incluso dice, apetit prihodit va premedi. Es un dicho que hay entre los rusos, ¿no? Y entonces, por eso hay muchas cosas de la escuela contemporánea que no entiendo. Después de haber pasado yo mismo por esa experiencia y visto las consecuencias que tiene en la vida y qué hubiera sido yo si no me hubiera abierto a esas experiencias que conscientemente rechazaba, pero que a la larga han demostrado tener una profunda afinidad conmigo. Yo se lo digo a mis alumnos de la autónoma, ¿eh? Porque aquí, lamentablemente, no sé a partir de qué momento, yo creo que eso es como un rechazo a lo que hubo antes de los años 70, ¿verdad? Que la gente odió todo ese tema de la disciplina, que no es mala en sí misma, eh, pero que al contrario puede tener un papel fundamental en la vida del ser humano. Y que hay experiencias que desde el punto de vista psicológico tú te niegas, pero que tienen mucho que enseñarte. Y
Y yo creo que en esa persistencia de mi padre, que agradezco tanto después de tanto tiempo, ¿no? Pues había también algún mensaje, porque si no hubiera sido por él, yo creo que yo hubiera desistido en eso. Pero pienso que si hubiera desistido en eso, hubiera desistido, hubiera renunciado a otras tantas cosas y hubiera sido tan débil conmigo mismo que la verdad que nunca hubiera logrado nada de lo que logré, ¿no? De lo bueno, de lo que he podido lograr. En definitiva, siempre menos lo que uno logra que lo que pudiera haber logrado. Pero te digo que eso para mí fue, y yo se lo digo a los estudiantes, y yo es una de las cosas que pongo en duda del modo de educar contemporáneo, que es esa condescendencia, que a mí me parece que es lesiva para los jóvenes y para los niños. Porque a la larga los niños se encuentran en un mundo que les va a poner muchas exigencias y van a ser débiles y se van a traer muchos problemas. Cuando se hubieran aprendido a ceder a tiempo, pues no solo hubieran hecho una carrera, sino que al mismo tiempo les hubieran llegado tantas cosas que jamás hubieran podido acceder a ellas si no hubieran sido fuertes consigo mismos. Entonces, bueno, eso es algo que aprendí con estas cosas del judo y ese fue el otro camino importante. Podemos hablar, sí, del tema de... Aparte del estudio de la filosofía. Claro. Las dos cosas estaban unidas, ¿no? De Exactamente. un modo que yo todavía no entendía, pero eso, porque yo llegué a la filosofía por el marxismo. Claro. Claro. Y el tema del estudio de la filosofía del Bushi o del Samurai y su tesis doctoral, ¿de dónde nace? Bueno, eso viene de la práctica de las artes marciales y de que los maestros que yo tuve en Cuba, el chino, Miguel Chan, y el otro maestro que se llamaba Gustavo Reigosa, ahí lo menciono en la tesis doctoral, eran personas que tenían esa visión de que las artes marciales se conectaban con el mundo del guerrero. Y tienes que tener en cuenta que las relaciones entre Cuba y Japón siempre han sido muy particulares, ¿no? Porque, bueno, Japón es un país que se alinea con Estados Unidos y Cuba es un país que se alineaba con la Unión Soviética. Pero de todas maneras, las relaciones entre el gobierno cubano y el gobierno japonés siempre fueron muy dinámicas. Yo creo que ahí había inteligencia de las dos partes, ¿no? Y eso permitía que llegara muchos cines japoneses a La Habana. Muchos cines japoneses, que era de la preferencia del público cubano. Toda la época esa del socialismo, esa primera época cuando todavía existía la URSS y Cuba vivía bajo el amparo de la Unión Soviética, pues fue una época de mucha cultura japonesa, muchos cines japoneses. Se ponían muchos cines japoneses y se ponían muchos cines históricos japoneses y muchas películas de samurái. Y todos nosotros empezamos de una manera sensorial a enlazar el mundo del samurái con el mundo de las artes marciales. Y hubo un momento en que Miguel Chan decidió proyectar en el propio tatami, aquel que él había inaugurado y del cual era dueño, hasta que ya se, se estatalizaron las cosas, ¿no? Se intervinieron y se convirtieron en instituciones estatales. Pero él puso en una ocasión la película La leyenda del judo
Ahí mismo sobre el tatami pusieron el proyector y lo proyectaron para los niños que íbamos. Eso fue una película que nos marcó a todos. Hay varias películas de la leyenda del judo, pero yo hablo de esta que se hizo, me parece que se hizo en medio de la Guerra del Pacífico, creo. Entonces estoy hablando de la más vieja, que fue la que se proyectó entonces. Entonces, bueno, todo eso hizo que en nuestras mentes ambas cosas se unieran y todavía hace unos años me encontré con una familia que tiene una relación con la cultura de Barcelona muy profunda, porque la hija de esa familia es una cantante de la ópera de Barcelona y el hermano es un pintor. Son una familia de San Cugat. Supe de su existencia por una amiga uruguaya. Y, y estos son medio cubanos, medio suizos, porque el padre, que era de origen suizo, desde los años 60 vivía en Cuba. Allí conoció a la mamá y tuvieron una relación, bueno, se casaron. Entonces, un día los visité y una de las cosas que más me impactó es que de pronto el hermano mayor, este pintor, ¿no?, bueno, empieza a sacar los dibujos que él hacía de niño cuando vivía en La Habana. Eran todos dibujos de unos cómics que se vendían, que eran de samuráis. Había unos cómics que eran historias de samuráis que eran para adultos, que eran prácticamente las mismas tramas de las películas que veíamos en el cine. Y luego había otros que eran para niños. Pero quiero decir que eso había penetrado hasta tal punto en la cultura popular que lo tenías en el cine, pero también lo tenías en los cómics. Y la prueba es que años después me encuentro con este pintor que es catalán, bueno, que se crió aquí, y él me sale con la misma experiencia. Entonces, bueno, evidentemente fue algo que nos permeó a todos. Y yo creo que esa relación viene de ahí en gran medida. Después en la tesis yo estuve indagando la relación entre las artes marciales y el mundo del samurái. Y bueno, es un tema difícil que estuve estudiando en una de mis últimas estancias en Japón, bueno, en los años 2000 y pico ya, ¿no? Esto fue como el 2007, ¿no, Elena? La última estancia ahí que estuvimos en la Universidad de Tsukuba, en la Facultad de Deportes. Ahí en la Universidad de Cuba hay una facultad de deportes que tiene una cátedra de judo muy sólida y de kendo. Y ellos fueron muy amables conmigo, me regalaron materiales, los profesores me recibieron, estuve en unos seminarios que hacían ellos, participé sobre artes marciales y tenían un fondo bibliográfico formidable, muy bien organizado además, como son los japoneses en esto de la información. Y estuve viendo la relación entre un mundo y otro, ¿no? Entonces, por ahí viene ese tema. Por ahí viene ese tema. No sé si con eso respondo a la... Sí, más o menos. Bueno, hay muchas cosas de las que hablar. Una pregunta que tengo es más en referencia a supongo que es su última publicación, sí. el del Hagakure. Sí. Y la pregunta es la siguiente, aunque obviamente el profesor puede disertar todo lo que quiera sobre este libro, pero leyéndolo un poco por encima, una de las preguntas que me surgía es si esta literatura sobre el samurái, sobre las artes, sobre la guerra también, es producto de un recuerdo o de una nostalgia por un tiempo perdido, por unos valores perdidos, la esencia del En la época en que se escribe Hagakure, pues el mundo del samurái ya ha enfrentado, yo creo que al que fue en definitiva su principal enemigo, que no fue
no fue ni el campesino, eh, no fue ningún elemento que representara una amenaza desde el punto de vista de la organización social, como el bandidaje que pudo desarrollarse en aquella época también, ¿no? Y que se ve reflejado en el cine japonés y en la literatura japonesa, por ejemplo, en la obra de Akutagawa, sino que fue nada menos que el mundo de las relaciones monetario-mercantiles que había llegado a Japón y que a partir del siglo XVIII empezó a tener auge. Y todo el estrato social que pudiéramos llamar el estrato de la burguesía, sobre todo la actividad de ese estrato, que tenía que ver con el desarrollo del comercio, con el movimiento del dinero y con el hecho de que todo empezara a venderse y a comprarse y que la gente supiera que las cosas que más trabajo costaban en un mundo como aquel podían lograrse si tenías dinero. Pero no porque tuvieras que mover mucho el esqueleto, simplemente pagando por eso. ¿Me entiendes? Entonces, claro, eso fue un elemento muy duro porque la lucha contra las relaciones monetarias mercantiles es la lucha con un enemigo invisible. Entonces, eh, si la reprimes, pues tú mismo te eximes de muchas cosas que te facilitan la vida. Eh, y si las dejas a su aire, por las características de la sociedad, pues acaban destruyéndote. Entonces tienes que buscar una línea intermedia. Eso fue una época muy contradictoria. Y donde primero llega el triunfo del dinero es sobre todo en las ciudades centrales. Hay un periodo de tiempo en el que todavía se mantiene en estado latente el mundo vivo, el bushi del samurái y los ideales, digamos, caballerescos, por así decirlo, pero sobre todo en la periferia del estado aquel bushi, ¿no? Del estado de los samuráis. Y así en el lugar donde se escribe este libro, que es un lugar del extremo occidental de Japón, al que tuvimos que ir Elena y yo expresamente y pasar ahí como 10 días creo que estuvimos allí, en la biblioteca del lugar, en el archivo del lugar. Nos íbamos temprano y después regresábamos en la noche. Es un lugar al que no iba mucho extranjero. Nos miraban un poco extrañados porque era un lugar periférico. Y entonces, bueno, eso también nos permitió entender cómo pudo escribirse un libro así como este, ¿no? En Japón. Entonces, ya te digo, este libro nace de un mundo muy contradictorio. Y el autor, este Yamamoto Yocho, que es como se llama, ¿no? Allí le llaman Yocho. En las traducciones españolas dicen Tsunetomo. Pero en realidad el nombre por el que es conocido y recordado es el nombre este que tiene que ver con bueno, que tiene que ver al final con el Zen también. Es Yocho, Yamamoto Yocho, ¿no? Entonces, este Yamamoto Yocho era un hombre que recordaba con amor ese mundo en el que se había criado y era practicante también del budismo zen. Eh, y bueno, fuimos incluso a los lugares que frecuentó él, nos llevaron en un día lluvioso los especialistas del archivo prefectural de Saga, nos llevaron al monte
a ver dónde había estado Yocho en su ermita aquella de la apartada. Era un lugar tan apartado que, bueno, que Elena cuando llegó conmigo allí se encontró con el cadáver de una víbora y aquello fue un impacto muy fuerte para ella. O sea, lo que quiero decir es que era una zona bastante agreste. Había que meterse, enfangarse los pies porque estaba lloviendo fuerte. Pero bueno, eso en Japón, la lluvia no es gran obstáculo para los japoneses porque ellos están muy integrados a su naturaleza. Que sea el día lluvioso no impide que se hagan las actividades y que la gente haga algo como una excursión al monte, incluso en una zona agreste. Entonces, porque el tiempo, claro, está disciplinadamente distribuido, entonces tú te atienes a un plan y ese día tocó lluvia, bueno, eso no va a interferir en las actividades, pues vayamos al monte. Teníamos planificado ir al monte, bueno, pues fuimos al monte. Y así, ¿entiendes? Yo llegué allí porque le escribí. Le escribí a un anciano médico. Era un tipo muy interesante. Y le escribí, me tomé la libertad de escribirle. El señor ya tendría pues cerca de 80 años. Y él me respondió inmediatamente. Y me dijo, sí, sí, venga, aquí está el grupo de investigación de Hagakure y el archivo prefectural y tenemos una organización que era Hagakure Kenkyu Kai, o sea, como la Asociación para la Investigación de Hagakure. Y puede venir, editamos una revista. Luego me hizo llegar todas las revistas. Bueno, me dieron una atención tremenda, pero si no hubiera sido por ese señor, Inokuchi, eh, Inokuchi Kiyoshi se llamaba el señor, que se tomó con especial amor organizar ese viaje cuando él ya era muy mayor y tenía otras actividades, ¿no? Pues no hubiéramos hecho un viaje así. Y bueno, desde que llegamos, el señor fue, bueno, a las 8 de la mañana nos estaba llamando en el hotel. Bueno, ya estoy listo ya, ¿no? Y o sea, todo el horario lo tenía muy bien definido el señor y con él estuvimos todo el tiempo allí, pero él fue el que propició eso. Pero bueno, ese sentido de la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad con su propia cultura local y en este caso con la cultura de los samuráis. Eso fue también algo muy impresionante vivirlo. Y así fue que pudimos dar con el pie de este libro. ¿Cómo llega ese libro? También una razón muy rara porque la primera vez que me llevó mi tutor, Kirita Kiyohide, que era, por cierto, maestro de arquería, él enseñaba pedagogía en la Universidad de Nassau. Enseñaba pedagogía, había estudiado en Alemania, conocía el alemán, un hombre culto, pero al mismo tiempo hacía kyudo, el arte de la arquería. Bueno, yo desde La Habana había leído el libro Zen y el arte del arquero japonés. Yo llegué a ese libro Zen bueno, ese es otro tema paralelo. ¿Qué decirte? Porque ya te digo, ¿cómo decirte? Cosas que te tocan. Yo un día estaba corriendo en la ciudad deportiva de La Habana y de pronto aparece un señor, se pone a hablar conmigo, que estaba allí. Resultó que era un periodista. Después resultó uno de mis grandes amigos para el curso de no sé, los siguientes 40 años, hasta que se murió.
Y este señor en algún momento nos veíamos ahí cuando íbamos a correr, él iba por un problema de hipertensión. De pronto me habla de una cosa rarísima que yo jamás había escuchado y un nombre extraño, Georgi Ivanovich Gurdjieff. No sé si conocen ese nombre. Sí. Bueno, eso fue uno de los temas que yo estuve investigando en Rusia en el año 1995. Y me presenta un individuo que era lingüista, que había estudiado su carrera en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú y que trabajaba en la Academia de Ciencias. Y, y me dice que ese señor me podía explicar qué era el cuarto camino y quién era Gurdjieff. Bueno, el hombre insistió tanto, incluso un día fue a buscarme a la casa. Bueno, yo fui, porque bueno, los cubanos estamos abiertos a muchas cosas, ¿no? El socialismo nos permitió abrirnos a muchas cosas, y sobre todo en mi caso, el estudio en la URSS, ese mundo entre Asia y la figura, por ejemplo, ahí en la Unión Soviética de este pintor y religioso Rührich, Nikolai Rierich, ¿no? No han oído ese nombre, es un pintor importante. Después lo buscan en la red. Sí. Yo les puedo mandar el link para que lo vean, la obra de él. Es un pintor que estuvo en el Himalaya y que evidentemente tuvo que ver con el budismo tibetano. Entonces, tenía su propio maestro, por lo visto era un tipo que había ascendido. Era un hombre muy particular, este Nikolai Rierich, una figura misteriosa, medio escandinava, medio rusa. Y claro, en ese mundo era inevitable abrirse a muchas cosas. Y yo fui con él. Una tarde fuimos allá y bueno, este señor se puso a hablar conmigo, un tipo cultísimo. Y de pronto me empieza a contar de un mundo del cuarto camino y qué cosa era esto. Y bueno, pensándolo bien, eso fue otra de las cosas, porque eso fue antes de que yo llegara al Zen. ¿Me entiendes? Pero claro, el cuarto camino tenía prácticas, o tiene prácticas, que implican una observación constante. Es decir, porque en la obra de Gurdjieff, el recuerdo de sí, el estudio de los centros, el centro motor, el centro intelectual, el centro emocional, el centro sexual, ¿no? Es fundamental. Bueno, estoy hablando de algo que ocurrió en los años 80. Yo acababa de llegar de Rusia en el año 83. Y esto me pasa, yo creo que fue en el 85. Y yo había ido a correr. Y de pronto aparece este señor y me mete en un mundo rarísimo que yo oigo por primera vez. Pero bueno, ese fue un periodo duro para mí. Yo creo, esa fue el otro encuentro con la muerte, después del de la URSS. Porque fue un momento en que también pensé que me iba a morir. Y fue duro porque yo acababa de llegar de la URSS y me encontraba con un socialismo cubano que tenía su visión de la realidad muy forzada también por el determinismo geopolítico de la presencia de Estados Unidos y toda la presión que ha estado haciendo sobre Cuba tanto tiempo. Y eso ha determinado muchas cosas dentro de Cuba que de otra manera no hubieran pasado jamás. Toda la estructura interior del poder ahí, el modo en que se ha organizado la vida cubana tiene mucho que ver con eso. El modo en que ha evolucionado una figura como por ejemplo el propio Fidel Castro. Cómo ha ido cambiando su imagen desde una persona abierta a la democracia y todo esto y luego a lo que ha quedado como una figura que para muchos es una figura puramente dictatorial en el peor sentido de la palabra, pero bueno, para mi generación no lo es, no lo es.
Mi generación tiene una visión más abierta de Fidel porque Fidel hizo muchas cosas que fueron realmente formidables. Pero como todo personaje histórico, sobre todo bajo la presión de las circunstancias, él mismo ha tenido que cambiar. Y en gran medida es una figura que ha sido creada por ese factor geopolítico que en el caso de Cuba ha sido inevitable. Entonces, bueno, ya les digo, yo cuando llegué a la Unión Soviética me encontré una Cuba eh, exigente con los jóvenes a los que había pagado la carrera. Y yo que tenía una idea de lo que había llegado a hacer, que era investigar en el Instituto de Filosofía de la Academia CSA de Cuba, me encontré que, claro, en el Instituto de Filosofía había una jerarquía que todo ese, lo que se estudiaba allí no tenía que ver con lo que yo quería estudiar, que eran los problemas filosóficos de las ciencias, y específicamente el problema filosófico de las ciencias que estudian la conciencia, ¿no? Era lo que yo ansiaba hacer y era lo que buscaba allí. Pues resultaba que no, eso todo lo que se estudiaba ahí estaba determinado por el partido y lo que el partido había decidido para el quinquenio era que se estudiara el pensamiento filosófico cubano y latinoamericano. A mí aquello no me interesaba para nada en lo absoluto. Entonces, claro, tener que ir cada día de mi vida a estudiar una cosa que para mí no era interesante, eso para mí fue un shock y me provocó otro desdoblamiento interior y otra duda acerca de, ¿no? Y bueno, después de un periodo de tremenda felicidad, como fue el de aquellos 5 años de estudios en la URSS, que me abrieron tantas cosas y tantas visiones de las cosas, de pronto chocar con esa dura realidad de un país del tercer mundo que además está presionado. Y para mí fue duro, eso fue una cosa bastante traumática que logré superar en esa ocasión, logré superar gracias a este encuentro. ¿Por qué iba a correr yo cada día religiosamente? Porque encontraba en la carrera algo que de pronto me liberaba y me fortalecía. ¿Eh? Pero uno va a un lugar buscando una cosa y aparece otra. Esos son los misterios. Tú dices, ¿de dónde sale esta gente? ¿Por qué aparece en mi vida? Yo no lo pedí, se acercó el Señor. No era nadie de ninguna secta, no, un licenciado en periodismo. Me llevaba a casa de un maestro de cuarto camino en el sentido más riguroso de la palabra, con un rigor tremendo, que era lingüista y además era un tipo cultísimo que te podía hablar de cualquier cosa de la ciencia. Y ese tipo de fenómenos de Cuba, que bueno, Carpentier, Alejo Carpentier, que era medio ruso, por cierto, la madre era rusa, llamaba a lo real maravilloso. Eso Carpentier, y yo entiendo a Carpentier, efectivamente, es que en la misma realidad de pronto te encuentras algo maravilloso que tú no puedes explicar y que realmente es maravilloso, ¿no? Y Cuba era una evidencia de eso. Cuba era un país que en ese momento era una evidencia de eso. Y como mismo estabas en ese problema, pues aparecían posibilidades insospechadas. Y eso fue otra cosa que fue importante para mí, lo del encuentro con esta escuela. Antes del Zen, vaya, para ser justo, porque no es solo el judo, no es solo el judo lo que me lleva al Zen. Yo creo que ese fue otro factor muy importante, porque ya te digo, en el cuarto camino hay su propia forma de meditación. Y eso encaja muy bien con las artes marciales, porque, como decía Gurdjieff, la mejor manera de ser humano es ser actor, y la mejor manera de ser actor es manejar todos tus centros. Y era lo que, por ejemplo, hacía Stanislavski en Rusia.
cuando hablaba de cómo se construye el personaje. Y luego yo, claro, en esa escuela de Cuarto Camino, que existía en el socialismo de manera paralela a la línea oficial, como existían otras tantas cosas maravillosas en Cuba, que eran un mundo insospechado, pues me encontré con actores, con artistas. Y los actores, ¿por qué iban allí? Los actores iban allí por Stanislavski, ¿entiendes? ¿Qué iba a hacer yo en Moscú en el año 1995, aparte de ir al evento de Kaliningrado? Lo primero que hice fue tratar de averiguar por, la, por el Instituto de Stanislavski, por la escuela del MHAT, del Moskovsky Художественный академический театр, que dirigía entonces Oleg Tabakov, el actor Oleg Tabakov, y tratar de entender si había alguna relación, si había existido alguna relación entre Stanislavski y Gurdjieff. Bueno, esa es una historia que no se conoce mucho, parece, porque no pude sacar nada en limpio, pero de que hay una relación en el sistema de Gurdjieff y de que ese estudio en los centros de nuevo me retrotraía al judo, porque en el judo tú tienes que estudiar los centros, ¿me entiendes? O sea, esa fue mi primera escuela de Cuarto Camino, el judo. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Entonces, ese es otro factor de confluencia que hace que el rompecabezas se vaya integrando. Es realmente misterioso todo eso. Para mí, te digo que es realmente misterioso. ¿Y qué es lo que lo llevó finalmente a venir aquí a España? Porque ahora usted es profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Cómo hemos tenido esta suerte también nosotros de encontrarnos? No, suerte la mía, suerte la mía. A ver, ¿cómo decir? Ese es un tema también muy, muy particular. Bueno, yo te expliqué que yo soy descendiente de españoles, ¿no? Y que a partir del año 95 empecé a viajar aquí. Pero en esos viajes a los que venía con frecuencia a Barcelona, porque un amigo mío que era de ese grupo y que era actor y que vive ahora en Barcelona, pues me alojaba en su casa. Tenía la amabilidad de alojarme en su casa. Bueno, estoy hablando de un actor cubano de cine y de teatro, que yo había conocido en el Instituto Superior de Arte de La Habana. Y yo me alejaba me alojaba en su casa. Y a partir de que vine a España, pues empecé a indagar por mis raíces familiares. Porque mi mamá había nacido en La Coruña. En aquella época tan difícil para Cuba, por la razón del bloqueo, pues había que buscar vías para sobrevivir. Y una cosa era que mi mamá se hiciera ciudadana española. ¿Me entiendes? Porque si se hacía ciudadana española, podía tener acceso a una serie de ventajas que daba la embajada de España en Cuba. Llegaban a través de la embajada. Entonces, de pronto, un buen día se aparece en mi casa el agregado cultural de España, que era Ión de la Riva. Ión de la Riva se hizo gran amigo mío y con el tiempo abrió aquí en Barcelona la Casa de Asia. Pero durante la época en Casa Asia, cuando todavía, no en el lugar en que está ahora, creo que era otro lugar, una casa muy particular que hay aquí en Barcelona. La primera, sí. La primera, pues ahí Ión me llevó, me mostró el lugar, mira, aquí es donde vamos a hacer. Yo vine a ver a Ión en uno de esos viajes, pero yo conocí a Ión en La Habana porque mandó a una secretaria a mi casa a invitarme a impartir conferencias en el Centro Cultural de España, que habían inaugurado poco tiempo antes. Y yo le dije que sí, que con mucho gusto. Y entonces empecé a ir al Centro Cultural de España de vez en cuando a hablar, por ejemplo, de la obra de Kant y de su importancia filosófica y cosas así que después salieron incluso publicadas.
Y, y como esos viajes aquí me permitían indagar en mis raíces familiares, pues llegó un momento en que empecé a indagar por la familia de mi madre. Y resultó que un sobrino, bueno, el hijo, el primo mío, mi primo, había sido un hombre inteligentísimo, un tipo de un apellido que tenía que ver con Perlman. Eran judíos que habían venido de los Países Bajos por la época me parece que de Carlos V. Y ese apellido aquí en España, Perlman, se convirtió en Pemán. Entonces, este era un primo del escritor. Y este hombre era un tipo inteligentísimo que había aprendido economía en Estados Unidos y que tuvo la suerte o algo que él se buscó de conocer a David Rockefeller. Y entonces, bueno, yo me enteré de todo esto con el tiempo, mucho tiempo después. Ya este primo mío murió, pero el hecho de que yo esté aquí en gran medida y de que haya podido hacer lo que he hecho y de que haya podido venir directamente de Tokio a España siendo cubano y con un pasaporte cubano, cosa que es una cosa rarísima. Porque allí a pedir la visa para España en la embajada española en Kioto, en Tokio, la japonesa que te recibe ahí ve el pasaporte y dice, no, pero usted está buscando visa para México. Entonces es una situación muy difícil. Pero, y ahí son los peros, en uno, en, eh, en uno de mis viajes a México, un amigo muy cercano, un buen día me invita, yo estaba estudiando en el Colegio de México, me invita, él tenía la idea de hacer una entrevista a un político español, un político progresista en su momento, ¿no? No sé ahora, pero... Y me dijo, si vas conmigo te lo presento. La idea era que yo fuera del equipo que hiciera la entrevista. Y entonces, yo cuando supe el nombre dije, sí, sí, cómo no. Y fui. Y bueno, conocí a este señor. Resultó que este señor conocía perfectamente quién era mi primo. Yo creo que eso también ayudó en gran medida. De otra manera hubiera sido imposible a veces. Porque viajar con un pasaporte cubano es una de las cosas más indefensas del mundo, lamento decirlo, por la situación esta del bloqueo es penoso que sea así, pero es la realidad. Entonces, nada, eso ha sido parte de la existencia azarosa de un inmigrante, tiene que ver con la experiencia esa de la impermanencia y de que nada cambia. Y por eso en algún momento determinado, esa visión del budismo vino también y se ha ido integrando también en Cuba, ¿no? Porque lo que dice Buda de alguna manera es lo que la gente ha vivido, lo que vive todo inmigrante, esa experiencia azarosa del mundo, esa cuestión de que de pronto tú tienes un mundo, bueno, maravilloso como aquel en que crecimos, porque para mí, yo que era hijo de un obrero, la experiencia del socialismo fue una experiencia, debo decirlo, formidable, ¿no? Y los primeros años de la revolución y todo mi periodo de estudio en la URSS, eso fue una época maravillosa para mí.
y de pronto descubrir las fisuras de ese mundo y que ese mundo se divide y que en el año 90 ocurre lo que nadie pensaba que podía ocurrir, que era que aquel monstruo de pronto empezara como a desmembrarse, empezara a mostrar grietas. Fueron choques muy duros y traumáticos para gente que había crecido en un mundo hasta ese momento coherente y en el que todo el mundo tenía una vida digna, sana, porque nadie podrá decir nunca que en Cuba bajo Fidel hubo gente que pasara hambre o que fuera o que no tuviera acceso a la educación. Ahí podía acceder a la educación todo el mundo y a la educación del más alto nivel en Cuba y en el extranjero. Y todo era gratuito. ¿Entiendes lo que te digo? Todas esas gratuidades en todas partes, a donde quiera que tú vivas en el área socialista, y que de pronto ese mundo se venga al piso. Eso fue. De pronto te encuentras en todo lo contrario, ¿no? Un mundo que es totalmente diferente. Eso, bueno, esa experiencia yo creo que también ha contribuido a, a abrir para una parte de la gente en Cuba, sobre todo de los jóvenes, la mente a la cosmovisión budista. Pero bueno, ya tú ves que el mundo del cubano es un mundo sumamente complejo y que de pronto hemos estado hablando de cosas que no parecerían encajar en Cuba, que todo el mundo asocia más bien con las cosas clásicas estas de la cultura china, la cultura española, la cultura africana, el ajiaco ese, como dice Fernando Ortiz, que se produce ahí, pero toda esa realidad paralela, que es de gran riqueza. Es realmente insospechada, ¿verdad? Es todo un mundo muy abigarrado en el que confluyen muchas cosas y de la manera más caótica y por lo tanto creativa, porque en el azar hay una creatividad insospechada, ¿no? Como en toda grieta y en toda ruptura, y eso fue lo que empezó a pasar a partir de que empezara a requebrajarse el socialismo. Te quería, ya para, quizá llevamos... Yo no sé si he hablado ya demasiado. No, no, al contrario, siempre es demasiado poco. Tengo... Sí. Quedaría como una segunda parte, ¿no? Para hablar de Kitaro Nishida, ¿no? Pero esto ya sería... Sí, podemos... No, ya, sí, no, tendremos más ocasiones. Eso requiere, claro, sí, porque Nishida es un filósofo muy particular y su pensamiento es muy, sí. Quizá un monográfico, pero para concluir o ir cerrando, me gustaría que nos diera su valoración sobre, bueno, según tengo entendido, por lo poco que sé, esta obra del Hagakure, durante un tiempo, quizá 1 o 2 siglos, perdió relevancia, pero de algún modo se redescubrió en el siglo XX más o menos. Y por lo que después sobre todo después de toda la experiencia esa terrible de la guerra, que la gente asociaba erróneamente al mundo del samurái. Y cosa que no es cierta. Bueno, en mi punto de vista, o sea, esa es la visión fenoménica de las cosas. O sea, parece que es lo que se cae de la mata, como decimos aquí. Había una clase que era la clase guerrera y luego allí, cuando viene la guerra del Pacífico, pues de pronto ascienden unos militares que empiezan a tener un culto de la katana y escribe Ruth Benedict, el crisantemo y la espada, y la gente empieza a asociar el mundo del samurái al mundo de los horrores del ejército japonés en la guerra del Pacífico. El mundo del samurái era un mundo tremendamente rico, en el que había muchos estratos. Y era un mundo en el que había muchas posibilidades y muchas visiones distintas de las cosas. Y por lo tanto, yo diría, mi impresión es, a partir de lo que he estudiado, que todo ese fenómeno de la guerra del Pacífico es más asociable a la mentalidad de la casa imperial japonesa y a todo ese culto del Shinto
que a la filosofía del Bushido y a la mentalidad samurái. Yo pienso que el samurái conocía la guerra y que por su propia experiencia histórica de 9 siglos de existencia, 8 o 9 siglos de existencia, el samurái conocía los pros y los contras del arma. Y por eso cuando aparecieron ahí estos barcos del Comodoro Perry y mostraron sus cañones, los samuráis entendían bien a qué enfrentaban, a qué se enfrentaban. Y por eso, bueno, en algún momento terminaron, se suicidaron como estrato social, se suicidaron como estrato social y bueno, todo lo que pasó a partir de la época Meiji, eso fue resultado de ese suicidio como estrato. Porque si no iban a perder el país, simplemente. Y ellos no estaban en condiciones de hacer frente a nada ahí. Lo más lógico era abrirse, ceder. Yo pienso que en eso también la mentalidad budista Zen debe haber ayudado. La mentalidad budista con su flexibilidad, su aceptación de que todo finaliza. En un país donde la gente está acostumbrada a que si hay un terremoto, lo que parecía eterno de pronto se destruye de la noche a la mañana, y donde puede venir un tifón y acabar con todo igual. Y está acostumbrada a esa experiencia de la impermanencia, por decirlo de un modo, el carácter transitorio de todo, eso es lo que se llama la concepción del Muyo, ¿no? Muyo, ¿no? Wu-Chang, ¿no? Y por eso, cuando llegó el momento del suicidio ese de estrato, y los propios samuráis, pues se autosuicidaron como estrato. Y lo que hace la Casa Imperial después, no digo, esta no es la de ahora, claro, estoy hablando de aquella, y todo lo que pasó en la cúpula militar y cómo la cúpula militar también influyó en presiones sobre la Casa Imperial. Todo ese tema es mucho más complejo, yo ahí no voy a entrar, es mucho más complejo, pero si es asociable a alguna esfera del poder, yo diría que en todo caso es más asociable a la esfera de la Casa Imperial de aquel momento, de la Casa Imperial a partir de Meiji. Y de claro, el mundo al que se vio abocado Japón cuando decidió entrar en el mundo de las potencias occidentales con su armamentismo y sus guerras, porque al final hay que entender que de nuevo el factor de la época en que ocurre todo esto influye en las decisiones que toma la Casa Imperial. Pero en todo caso es asociable a lo que hizo la Casa Imperial con los símbolos de la cultura samurái. Pero no en la cultura, no es asociable a la cultura samurái misma, porque en ella había otras posibilidades. No creo que pueda establecerse un signo de equivalencia entre una cosa y la otra. Eso, ni tampoco hay que, por supuesto, poner un signo de equivalencia entre lo que pasó en la Guerra del Pacífico y la Casa Imperial, porque de nuevo allí ves que esa Casa Imperial está bajo la presión de militares. No sé si ustedes han visto la obra de Sakharov. Hay una película de Sakharov. Sakharov es un realizador, un cineasta ruso, muy particular, un cineasta ruso contemporáneo. Nosotros conocimos a un discípulo en un evento del Festival de Guitarra de Sevilla al que fue invitado. Alexei Yankovsky vino al evento porque Sakharov mismo no pudo venir. Pero Sokurov, Alexander Sokurov, tiene entre sus diversas obras, que son muy particulares, por ejemplo, El Arca Rusa. Es una película filmada de un tirón. Tendrían que ver. Sokurov tiene un lenguaje muy especial,
Pero tiene aparte de eso una película que se llama El Sol, que está dedicada al emperador japonés en la época de la Guerra del Pacífico. Y está protagonizada por un brillantísimo actor de teatro clásico tradicional japonés que desempeña su papel de una manera impresionante. Entonces, les recomiendo que la vean, pero les digo que tengan cuidado porque Sokuro tiene su propio lenguaje y hay que verlo con paciencia y abrirse a su lenguaje. Pero bueno, ahí se ve que la propia Casa Imperial y concretamente este emperador, que era un hombre, que era un científico, ¿eh? que estudiaba el mundo biológico, pues también tenía que soportar presiones. Entonces, claro, eso no puede verse linealmente. Tú no puedes establecer una relación de responsabilidad lineal entre ninguno de estos factores, porque siempre hay otros de la compleja dinámica del mundo cada vez más abigarrado, ¿verdad? Que hacen que haya que ver las cosas de manera más objetiva y que en última instancia tú no le puedes dar una responsabilidad, echar una responsabilidad absoluta solo de una parte, porque no eres justo. No, no es justicia histórica eso. En fin, eso ya te digo, es un tema de discusión, pero por la parte de los samuráis y por lo que he podido estudiar, te digo francamente que no creo que en el caso del samurái, por el mero hecho de que usaran armas y de que tuvieran las armas como, bueno, la katana específicamente como un símbolo, aunque en realidad en los combates lo que más valía era el arco. La katana empezó a brillar después, sobre todo en la época en que la vida pasó del campo a la ciudad. Y la idea esa de que es la katana el centro de la... Pues eso se ha hecho también como parte del cine, se ha hecho parte del patrimonio colectivo, como esta idea de los ninjas que se visten de negro y eso, cuando vas a mí, ahí te aclaran que no se pueden vestir de negro porque se verían. que la única manera de desaparecer en la manigua, en todo caso, era vestirse de color caqui, así, ¿sabes? Del color del caqui. Y si no, bueno, ¿a quién se le ocurre? O sea, si tú quieres desaparecer, haz lo que hacen los espías, que se mezclan con la población, usan la ropa normal, pero si tú no quieres llamar la atención, lo que tienes para desaparecer realmente, pues tienes que vestir como un paisano normal. Y eso, bueno, ya te digo, ese tema hay muchos clichés, pero no se puede caer en ese literalismo de que porque tenían armas y porque tenían el acceso a las armas, pues que ellos obligatoriamente fueron los responsables históricos de que se produjera un fenómeno como la Guerra del Pacífico. Eso es lo que creo yo. Y eso responde a tu pregunta, ¿no? Sí. Bueno. Y obviamente quedan muchas más preguntas y es siempre increíblemente interesante escucharle. Espero que por la proximidad geográfica de casa de mis padres y donde vive usted, espero que tengamos otras ocasiones. Cuando ustedes deseen, para mí es un placer, sí, conversar y ya saben, nosotros somos cubanos, los cubanos nos gusta conversar. Sí, aquí también, los mediterráneos también. No quedamos atrás. Así que cuando quieran, y bueno, para los que... Es un gusto tremendo y la verdad que da tremendo placer compartir con ustedes. Muchas gracias por tener la amabilidad de hacerme toda esta pregunta. Bueno. Y también para la gente que verá el vídeo de esta entrevista, pues comentar que el profesor Pita, aparte de dar clases en la Universidad Autónoma y publicar libros maravillosos, pues también participa en los cursos sobre el budismo en la Universidad Rovira y Virgili, que recomendamos. Sí, aquí. También, sí, como no, un honor para mí. Que se van organizando regularmente. Sí, eso es una oportunidad formidable
Y para nosotros una suerte. Un honor para mí también participar en esos cursos y bueno, que ustedes me hagan la entrevista también para mí es un honor. Muchas gracias. Es compartido. Molestarse en venir hasta aquí. Un placer. Un placer, profesor.